La oscuridad te rodea. El caos reina en este mundo material. Guerras, enfermedades, odio que engendra más odio. El vacío crece dentro mientras buscas desesperadamente fuera de ti. Pastillas, posesiones, religiones, éxito. Sin embargo, el abismo solo se profundiza. Más consumidor, más exigente. Soy Helena Petrovna Blavatsky y he atravesado los reinos ocultos entre mundos para traerte esta verdad prohibida. La paz que buscas desesperadamente no se encuentra en el caos externo, sino enterrada dentro de ti, bajo capas de ilusión que has aceptado como realidad. Esta noche arrancaré esos velos. Has sido engañado, no por alguna gran conspiración, sino por tu propia ceguera, tu propia negativa a mirar hacia adentro, a enfrentar lo que habita dentro. Preferimos el confort de las soluciones externas, un retiro espiritual, una doctrina religiosa, un sistema filosófico, en lugar de confrontar la oscuridad que yace dentro de nuestra propia conciencia. La antigua sabiduría que revelé en la doctrina secreta habla de esta verdad fundamental. La paz no se adquiere, se descubre. No se crea, se revela. No se enseña, se recuerda. Déjame hablarte de Eduardo, un comerciante británico que encontré en Londres en 1887. Un hombre de considerable riqueza y posición social, pero atormentado por lo que describió como un vacío corrosivo que ninguna cantidad de éxito material podía satisfacer. Cada noche, este vacío lo consumía, llevándolo al borde de la locura. Su mansión estaba llena de tesoros de todo el mundo, tapices indios, artefactos egipcios, jade chino, todos adquiridos en su desesperado intento de llenar el vacío interior. La oscuridad en sus ojos, cuando se acercó a mí por primera vez, contaba una historia de sufrimiento interno que ningún médico podía diagnosticar, ningún sacerdote podía absolver. Poseo todo lo que un hombre podría desear, susurró, su voz temblando como hojas de otoño. Y sin embargo, siento como si no poseyera nada en absoluto. La habitación pareció oscurecerse mientras hablaba, el aire volviéndose denso con el aroma de su costosa colonia, mezclado con el inconfundible olor de la descomposición espiritual. Sus manos, adornadas con anillos de oro, temblaban mientras describía el vacío que lo seguía como una sombra, en su mansión de pisos de mármol, en su oficina de paneles de caoba, en los brazos de su hermosa esposa, en los ojos admiradores de sus hijos. Temo estar perdiendo la cordura, dijo, su voz apenas audible. Ayúdame a encontrar la paz. Vi en sus ojos lo que había visto en innumerables otros a través de continentes y culturas, la búsqueda desesperada hacia afuera de lo que solo puede encontrarse dentro, el viaje mal dirigido que solo conduce a un mayor sufrimiento. Lo que Eduardo experimentó no era único para él, ni para su época. La neurociencia moderna ha confirmado lo que la sabiduría antigua siempre ha sabido. La red neuronal por defecto del cerebro crea una sensación perpetua de incomplitud, un sentimiento persistente de que algo falta. El Dr. Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, ha demostrado mediante estudios de resonancia magnética funcional que la búsqueda constante de soluciones externas activa las vías de recompensa insaciables del cerebro, sin proporcionar jamás una satisfacción duradera. Estudios en la Escuela de Medicina de Harvard revelan que la corteza cingulada anterior, el monitor de conflictos del cerebro, permanece hiperactiva en aquellos que buscan paz a través de medios externos. Las vías neuronales responsables del contentamiento nunca se activan completamente, manteniendo al individuo encerrado en un ciclo de búsqueda y decepción. El mismo acto de buscar externamente refuerza las redes neuronales que perpetúan el descontento. Esto no es meramente teoría psicológica, es fisiología cerebral observable. Sin embargo, esta comprensión científica simplemente hace eco de lo que las tradiciones de sabiduría antigua han enseñado durante milenios. Los Upanishads hablan de Ananda, la dicha que es nuestra verdadera naturaleza, no algo por adquirir, sino por descubrir. Buda enseñó que la paz viene no de satisfacer los deseos, sino de trascenderlos por completo. Cristo habló del reino de los cielos que yace dentro, no en algún reino distante o estado futuro. Estas no son simplemente metáforas poéticas, sino indicadores directos de la verdad de nuestra existencia. Los iniciados del antiguo Egipto entendieron esto cuando inscribieron «Conócete a ti mismo» sobre la entrada del templo de Luxor. El oráculo de Delfos proclamó esta misma verdad. El axioma hermético, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, señala esta realidad fundamental. El estado interior determina la experiencia exterior. Hay señales, sutiles al principio, luego cada vez más demandantes, de que has caído en la trampa de buscar paz donde no puede encontrarse. Presta atención, porque estas señales indican el comienzo de una crisis espiritual que, si no se aborda, solo se profundizará con el tiempo. Primero viene la búsqueda inquieta.
El cambio constante de maestro a maestro, de práctica a práctica, de religión a religión. Coleccionas experiencias espirituales como trofeos, pero cada una proporciona solo un alivio momentáneo antes de que regrese el vacío, ahora teñido de creciente desesperación. Tu estantería se llena de sabiduría que has leído pero nunca encarnado. Luego viene el materialismo espiritual, la creencia de que la paz puede comprarse, ya sea a través de retiros exóticos, programas costosos o el cojín de meditación correcto. Comienzas a definir tu viaje espiritual por marcadores externos. ¿Cuántas horas has meditado? ¿Con cuántos maestros has estudiado? ¿Cuántos sitios sagrados has visitado? Después aparece el bypass espiritual. Usar conceptos espirituales para evitar enfrentar tu sombra, tu dolor, tu trauma no resuelto. Hablas de unidad mientras evitas la conexión auténtica. Predicas el perdón mientras albergas resentimiento. Hablas de rendición mientras mantienes un control rígido. Tu vocabulario espiritual se expande mientras tu presencia auténtica se contrae. Luego se manifiesta el ego espiritual, el orgullo sutil de ser más evolucionado, más consciente, más despierto que los demás. Comienzas a mirar con desdén a aquellos todavía atrapados en búsquedas inferiores, sin reconocer que tu juicio revela tu propio entrampamiento. El camino espiritual se convierte no en un viaje de humildad, sino de sutil superioridad. Finalmente viene el agotamiento espiritual, la creciente sospecha de que quizás la paz no es posible en esta vida, que quizás las promesas de tradición y maestros son exageradas o falsas. Un cinismo creciente infecta tu práctica. La meditación se vuelve mecánica. La oración se convierte en palabras vacías. Los textos sagrados ya no hablan a tu corazón, sino solo a tu intelecto. Esta búsqueda equivocada sigue un patrón predecible, un descenso que he presenciado en innumerables buscadores a través de continentes y siglos. Primero viene la etapa inocente, la genuina esperanza de que el próximo libro, maestro o práctica finalmente traerá la paz que buscas. Hay emoción, optimismo, la emoción de nuevas posibilidades. A medida que esto falla en producir resultados duraderos, entras en la etapa de intensificación, redoblando prácticas, extendiendo tiempos de meditación, asistiendo a más retiros, convencido de que la paz simplemente requiere más esfuerzo, más compromiso, más tiempo. Para protegerte de este error fundamental, esta búsqueda de paz interior a través de medios externos, se requiere una reorientación radical de la conciencia. Este no es un proceso gentil, sino revolucionario, una inversión completa de la dirección en que fluye la conciencia. Primero, debes crear lo que llamo una cámara de silencio, una práctica diaria de retirar la conciencia de los estímulos externos. Esto no es meramente meditación como se practica comúnmente, sino un cese completo de la búsqueda, incluso de la búsqueda espiritual. Siéntate no para lograr la paz, sino para reconocer la paz que ya existe cuando toda búsqueda cesa. En el silencio entre tus pensamientos yace la paz que buscas. En el espacio entre tus deseos habita el contentamiento que persigues. La mayor ilusión no es que la paz sea inalcanzable, sino que es alcanzable a través de medios externos. El engaño más oscuro no es que estés separado de la paz, sino que la paz está separada de ti. La mente se fractura, se astilla, se divide contra sí misma. Lo sientes en esos momentos de conflicto interno, una parte queriendo paz, otra saboteándola. Una voz buscando verdad, otra aferrándose a cómodas mentiras. La guerra dentro de ti crea la guerra fuera. Esto no es metáfora. Esta es la naturaleza de tu conciencia. Soy Elena Blavatsky y he atravesado los reinos ocultos de la conciencia humana. Lo que encontré allí, lo que revelé a un mundo no preparado para escucharlo, explica por qué la paz te elude a pesar de tu búsqueda desesperada. No eres uno, sino muchos. Y estos seres fragmentados guerrean dentro de ti, creando el mismo sufrimiento del que buscas escapar. La paz que buscas no puede encontrarse porque el tú que la busca es en sí mismo el obstáculo. Esta es la paradoja que pocos maestros espirituales se atreven a articular completamente. Tu conciencia no es una unidad, sino una multiplicidad, una colección de subpersonalidades, cada una con su propia agenda, sus propios miedos, sus propios deseos. Estos aspectos fragmentados del ser crean una discordia interna que hace imposible la paz. En La voz del silencio, escribí sobre esta naturaleza dividida. La mente es el gran asesino de lo real, pero pocos entienden la implicación completa de esta enseñanza. La mente que busca paz es la misma barrera para experimentarla. El ser que anhela totalidad es en sí mismo la fuente de fragmentación. Déjame hablarte de Isabel, una mujer que llegó a mi residencia en Adyar en 1883. Una británica casada con un administrador colonial, aparentaba ser la imagen de la propiedad victoriana. Su vestido de cuello alto abotonado hasta la garganta,
su cabello severamente recogido, su discurso cuidadosamente medido. Sin embargo, sus ojos revelaban una turbulencia que su exterior educado no podía ocultar. Siento como si estuviera siendo desgarrada desde dentro, confesó cuando estuvimos solas, su voz bajando a un susurro, aunque nadie podía oírnos. De día, soy la esposa obediente, la anfitriona perfecta, la mujer cristiana caritativa, pero por la noche, su voz se apagó, sus dedos retorciendo el pañuelo en su regazo hasta que temí que la delicada tela se rompiera. Por la noche, insistí, por la noche soy visitada por pensamientos tan oscuros, deseos tan prohibidos, que temo por mi alma misma. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no cayeron. Incluso en su confesión mantenía el control. Sueño con libertad, libertad salvaje, terrible, de abandonar a mi marido, mi posición, mi Dios, de seguir impulsos que destruirían todo lo que he construido. La habitación pareció oscurecerse a nuestro alrededor mientras hablaba, el aire volviéndose pesado con el peso de su ser suprimido. Podía ver la fragmentación dentro de ella, la apropiada dama victoriana en guerra con la mujer salvaje, la cristiana devota, luchando contra la pagana natural, la esposa obediente enfrentándose a la soberana individual. Estos no eran meramente roles que interpretaba, sino aspectos distintos de su conciencia, cada uno con su propia validez, cada uno exigiendo expresión. Este conflicto, susurró, no me permite paz. No importa qué aspecto de mí misma honre, los otros se levantan en rebelión. Soy un campo de batalla, señora Blavatsky, nunca en descanso, nunca en paz. Observé cómo su cuerpo manifestaba físicamente esta división interna, su columna rígida con propiedad victoriana mientras sus manos temblaban con emoción suprimida, su voz cuidadosamente modulada mientras su respiración se volvía irregular y desigual. El aire mismo a su alrededor parecía vibrar con la tensión de estas fuerzas opuestas. Lo que Isabel experimentó ha sido validado por la investigación psicológica moderna. El concepto de subpersonalidades o partes, propuesto inicialmente por psicólogos como Carl Jung y Roberto Assagioli, ha encontrado apoyo empírico en la neurociencia contemporánea. El modelo de sistemas familiares internos del Dr. Richard Schwartz ha demostrado clínicamente que la psique humana consiste en múltiples subpersonalidades, cada una con patrones neurales distintos observables a través de imágenes cerebrales. Estudios en la Universidad de California han mostrado que los conflictos psicológicos internos activan las mismas regiones cerebrales involucradas en conflictos interpersonales, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsolateral. La mente literalmente pelea consigo misma, creando el equivalente neural de un campo de batalla dentro del cráneo. La red neuronal por defecto, el sistema cerebral activo cuando no estamos enfocados en el mundo externo, ha mostrado contener subsistemas neurales competidores que a menudo trabajan con propósitos cruzados. Estas contradicciones neurales crean lo que los neurocientíficos llaman estados de conflicto intrínseco, que impiden la experiencia de paz interior. Este entendimiento científico moderno confirma lo que las tradiciones de sabiduría antigua siempre han enseñado. La tradición yógica habla de los kleshas, o aflicciones que fragmentan la conciencia. La enseñanza budista de anatta, o no ser, apunta a la naturaleza ilusoria de un ego unificado. La tradición hermética enseñaba que la conciencia humana contiene todos los elementos, tierra, agua, fuego, aire, éter, a menudo en conflicto entre sí. El libro egipcio de los muertos representa la ceremonia de pesaje del corazón, donde diferentes aspectos del alma, el Ka, Ba, Ak, Shuyet y Ren, deben ser llevados a la armonía para que el difunto entre en el campo de juncos. Esto no es meramente metafórico, sino una descripción precisa de la anatomía psicoespiritual, que debe unificarse para que la paz se manifieste. Hay señales reveladoras de que tu ser fragmentado impide la paz que buscas. Estas manifestaciones de división interna aparecen sutilmente al principio, luego crecen más pronunciadas a medida que la fragmentación se profundiza. La primera señal es el diálogo interno persistente, la conversación constante entre diferentes aspectos de ti mismo. Esto no es mero pensamiento, sino un diálogo real, con voces distintas ofreciendo perspectivas, deseos y miedos contradictorios. Puedes notar una parte urgiéndote hacia la práctica espiritual, mientras otra crea razones para evitarla. Una voz puede buscar soledad, mientras otra teme el abandono. Luego viene la volatilidad emocional, cambios rápidos entre estados emocionales sin causa externa aparente. La alegría de repente colapsa en tristeza, la confianza da paso a la duda, la calma estalla en ira. Estos no son cambios de humor, sino diferentes subpersonalidades, tomando control de tu sistema emocional, cada una con su propia firma emocional y agenda. Después aparece la inconsistencia conductual, actuar de maneras que contradicen tus valores e intenciones conscientes. Te comprometes a meditar, pero te encuentras evitándolo.
Determinas hablar con sinceridad, pero te sorprendes mintiendo. Valoras la salud, pero te involucras en comportamientos autodestructivos. Estos no son fallos de voluntad, sino evidencia de aspectos fragmentados, operando independientemente de tus intenciones conscientes. Luego se manifiesta la tensión física y la enfermedad, el cuerpo sosteniendo el conflicto que la mente se niega a reconocer. Dolor crónico, problemas digestivos, trastornos inmunológicos. Estos a menudo reflejan la guerra no resuelta entre aspectos del ser. El cuerpo se convierte en el campo de batalla donde los conflictos psicológicos se desarrollan en forma física. Finalmente viene el estancamiento espiritual, la incapacidad de progresar a pesar del esfuerzo sincero y la práctica. Las intuiciones se desvanecen sin integración. Los avances no llevan a ninguna parte. Las prácticas que una vez trajeron revelación se vuelven mecánicas o vacías. Esto ocurre porque diferentes aspectos del ser socavan el desarrollo espiritual de los otros, creando un tira y afloja perpetuo que impide el movimiento hacia adelante. Esta fragmentación sigue una progresión predecible, profundizándose con el tiempo a menos que sea conscientemente abordada. Comienza en la primera infancia con la separación natural de la conciencia infantil unificada. A medida que el niño encuentra experiencias que sobrepasan su capacidad de integrar, ya sea trauma, apego inconsistente o incluso desafíos normales del desarrollo, la conciencia unificada comienza a dividirse. Para contrarrestar esta fragmentación y crear la posibilidad de paz genuina, se requiere un enfoque radicalmente diferente. No agregar más conocimiento o prácticas a tu conciencia fragmentada, sino iniciar un proceso de reunificación interna. Esto no es automejora, sino autorreunificación. Comienza con lo que llamo detección de partes. El reconocimiento consciente de tus subpersonalidades sin juicio ni intento de control. Nota cuando tú cambias de un aspecto a otro. Presta atención al diálogo interno, no como pensamiento sin sentido, sino como comunicación entre aspectos distintos de ti mismo. Luego practica el alojamiento consciente, desarrollando la capacidad de mantener conciencia de estas partes sin identificarte con ninguna de ellas. Esto crea lo que la psicología contemporánea llama la conciencia testigo, el aspecto de la conciencia que puede observar el sistema interno sin ser capturado por él. La mente te atrapa, te confina, te limita con barrotes invisibles más fuertes que el acero. Crees que piensas tus pensamientos, pero tus pensamientos te piensan a ti, te poseen, te controlan. Dirigen tu vida por caminos predeterminados que no conducen a ninguna parte excepto a más sufrimiento, más búsqueda, más desesperación. Esta es la verdadera prisión, no tus circunstancias, sino tu conciencia. Soy Elena Blavatsky y he examinado la arquitectura de esta prisión mental que mantiene cautiva a la humanidad. Lo que descubrí, lo que compartí con aquellos lo suficientemente valientes para escuchar, revela por qué la paz permanece siempre justo fuera de tu alcance. Tus pensamientos no son tuyos. Son heredados, implantados, programados, y hasta que reconozcas esta esclavitud fundamental, la libertad seguirá siendo una ilusión. En Isis, sin velo, escribí, el universo funciona y es guiado desde dentro hacia afuera. Sin embargo, la mayoría de los humanos viven exactamente de manera opuesta, funcionando y siendo guiados desde afuera hacia adentro. Pensamientos externos determinan estados internos. El exterior dicta el interior. Esta inversión es la raíz de todo sufrimiento, todo conflicto, toda falta de paz. Déjame hablarte de Tomás, un profesor de filosofía que encontré en París en 1884. Un hombre de formidable intelecto, respetado en círculos académicos por su aguda mente analítica, pero atormentado por lo que llamaba la tiranía del pensamiento incesante. Cada día, desde el despertar hasta el dormir, su mente producía un flujo interminable de conceptos, argumentos, contraargumentos, especulaciones, una maquinaria mental que operaba sin pausa ni permiso. El agotamiento grabado en su rostro cuando me visitó hablaba de un tipo diferente de pobreza, no material, sino espiritual. Mi mente no me da descanso, confió, su voz hueca de desesperación. Analiza, disecciona, categoriza todo, convierte incluso las alegrías más simples en conceptos abstractos para ser examinados en lugar de experiencias para ser vividas. Lo observé mientras hablaba, notando la energía nerviosa que animaba su delgada figura. Sus manos se movían constantemente, como si manipularan físicamente los pensamientos que describía. Sus ojos se movían inquietos, nunca descansando, nunca simplemente viendo lo que estaba ante ellos. El aire mismo a su alrededor parecía cargado con la frenética energía de su actividad mental. He estudiado todos los grandes sistemas filosóficos, continuó. Dominado la lógica, la epistemología, la metafísica, puedo argumentar cualquier posición, refutar cualquier argumento. Y sin embargo, su voz se quebró, una grieta en la fachada de dominio intelectual. Y sin embargo no sé nada de paz, nada de verdadera sabiduría.
Mi conocimiento se ha convertido en una prisión. La habitación se sintió pesada con el peso de su confesión. Un respetado filósofo, reconociendo la bancarrota del mero intelecto, podía ver la trampa que lo había atrapado. Cuanto más brillante la mente, más elaborada la prisión que construye para sí misma. Su misma inteligencia se había convertido en la barrera a la sabiduría que buscaba. Lo que Tomás experimentó ha sido validado por la ciencia cognitiva moderna. Investigaciones en el Instituto McGovern para la investigación del cerebro del MIT han demostrado que la mente humana promedio produce aproximadamente 6.000 pensamientos por día, con un 90% siendo repetitivos y un 80% siendo negativos. Esta maquinaria mental opera en gran parte fuera del control consciente, creando lo que los neurocientíficos llaman captura cognitiva, el secuestro de la conciencia por patrones de pensamiento autónomos. Estudios en la Universidad de Stanford han mostrado que la corteza cingulada posterior del cerebro, un centro clave en la red por defecto, se vuelve hiperactiva durante la rumiación y el pensamiento conceptual, mientras que la actividad en regiones asociadas con la experiencia directa disminuye. La mente pensante literalmente inhibe la mente experimentadora, creando una barrera neurológica a la presencia y la paz. Investigaciones sobre la fusión cognitiva, la tendencia a identificarse con el contenido del pensamiento, han demostrado que cuanto más los individuos creen que son sus pensamientos, mayores son sus tasas de ansiedad, depresión y sufrimiento percibido. Esto no es especulación filosófica, sino observación empírica de las consecuencias neurológicas y psicológicas de la identificación con el pensamiento. Este entendimiento moderno se alinea con lo que las tradiciones de sabiduría han reconocido durante milenios. El concepto yógico de vritti describe estas ondas de pensamiento que perturban la superficie tranquila de la conciencia. La enseñanza budista sobre Papañika identifica la proliferación del pensamiento conceptual como la raíz del sufrimiento. La filosofía taoísta habla de la mente de mono, que salta inquieta de rama en rama, nunca conociendo la quietud. Los antiguos textos herméticos enseñan que el todo es mente, reconociendo que el pensamiento mismo es la fuerza creativa y restrictiva primaria en la experiencia humana. La enseñanza de Cristo de «Estad quietos y conoced» apunta a la necesidad de trascender la mente pensante para acceder a una sabiduría más profunda. Estas no son tentativas primitivas de psicología, sino sofisticados mapas de conciencia que identifican con precisión la prisión pensamiento que impide la experiencia de paz. Hay señales inconfundibles de que tu mente se ha convertido en tu captor en lugar de tu sirviente. Estas manifestaciones de esclavitud mental comienzan sutilmente, pero se vuelven más restrictivas con el tiempo. Primero, viene la adicción al pensamiento, la incapacidad de estar mentalmente quieto incluso por breves periodos. Alcanzas tu teléfono en el momento que despiertas, enciendes ruido de fondo para evitar el silencio. Llenas cada momento con entrada, información, distracción. La corriente de pensamiento debe mantenerse a toda costa, porque lo que yace debajo de ella te aterroriza. La confrontación con tu propio vacío. Luego viene la parálisis analítica, la compulsión de entenderlo todo antes de experimentarlo. No puedes simplemente disfrutar de la puesta de sol. Debes categorizar la experiencia estética. No puedes simplemente sentir amor. Debes definirlo y analizarlo. No puedes simplemente actuar. Debes examinar todos los posibles resultados. El mapa se vuelve más importante que el territorio, el concepto más valorado que el percepto. Después aparece la rigidez cognitiva, la cristalización de patrones de pensamiento en estructuras inalterables. Tus opiniones se convierten en tu identidad. Tus creencias se convierten en fortalezas que defender, en lugar de hipótesis que probar. La información contradictoria es rechazada no basada en su mérito, sino en su amenaza a tus estructuras de pensamiento. La flexibilidad mental cede el paso al atrincheramiento ideológico. Luego, se manifiesta el agotamiento del significado, la creciente sensación de que todo tu pensamiento, análisis y entendimiento no ha llevado a ninguna parte significativa. Conceptos que alguna vez parecieron profundos ahora se sienten huecos. Marcos intelectuales que alguna vez proporcionaron orientación ahora parecen arbitrarios. El procesamiento interminable de información produce rendimientos decrecientes. Sin embargo, la maquinaria continúa su operación, consumiendo tu energía vital sin producir sabiduría. Finalmente, viene la duda existencial, la sospecha creciente de que quizás la mente misma es inherentemente limitada, que su propia naturaleza le impide acceder a las verdades más esenciales para la realización humana. Comienzas a cuestionar si la paz es posible a través de cualquier cantidad de entendimiento, cualquier grado de dominio intelectual. La herramienta en la que más has confiado se revela como fundamentalmente inadecuada para la tarea que más importa. Este encarcelamiento mental sigue una progresión predecible, apretando su agarre a menos que sea conscientemente abordado. Comienza en la infancia, con sistemas educativos que priorizan el conocimiento conceptual,
sobre la experiencia directa, el pensamiento analítico sobre el conocimiento intuitivo. La mente joven aprende que entender algo es más valorado que experimentar, que nombrar la realidad es más importante que comulgar con ella. Para escapar de esta prisión del pensamiento y crear la posibilidad de paz genuina, se requiere una relación fundamentalmente diferente con tu mente, no mejorando su contenido, sino reconociendo su naturaleza limitada. No se trata de pensar mejores pensamientos, sino de liberarse de la tiranía del pensamiento mismo. Comienza con lo que llamo testimonio del pensamiento, la práctica de observar tu proceso de pensamiento, sin identificación ni juicio. Nota cómo los pensamientos surgen sin tu volición, persisten sin tu consentimiento y se disuelven sin tu esfuerzo. Ve que no eres el pensador, sino la conciencia en la que ocurre el pensamiento. Luego, practica la suspensión de conceptos, dejando deliberadamente a un lado tu conocimiento, creencias y opiniones para experimentar la realidad directamente, sin los filtros de la preconcepción. Aborda cada momento como si lo encontraras por primera vez, sin preparación mental, sin marco conceptual, sin entendimiento anticipatorio. Después implementa la humildad cognitiva, el reconocimiento de que la mente pensante, no importa cuán brillante, nunca puede capturar la plenitud de la realidad. Acepta que las verdades más profundas trascienden la conceptualización, que la paz yace más allá del alcance del pensamiento, que la sabiduría excede el alcance del intelecto. Las emociones te enredan, te atan, te conducen por pasadizos sinuosos de sentimientos que parecen prometer liberación, pero entregan solo confusión más profunda. El miedo paraliza, el deseo inflama, la ira ciega, el dolor ahoga, la alegría distrae. Estos estados emocionales, que crees son respuestas a eventos externos, son en verdad la misma tela de tu prisión, la sustancia de tu sufrimiento. Soy Elena Blavatsky y he mapeado el laberinto emocional que atrapa a la humanidad en perpetua agitación. Lo que tracé, lo que enseñé a aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar sus demonios internos, revela por qué la paz sigue siendo esquiva sin importar cuán fervientemente la persigas. Tus emociones no son simplemente sentimientos, son patrones de energía, formas de pensamiento, impresiones kármicas. Y hasta que aprendas a navegar este laberinto, la paz seguirá siendo un espejismo distante, vislumbrado pero nunca alcanzado. En La clave de la teosofía, expliqué que no es lo que sentimos lo que importa, sino cómo respondemos a lo que sentimos. Sin embargo, la mayoría de los humanos permanecen víctimas inconscientes de sus estados emocionales, arrojados entre polos opuestos de placer y dolor, constantemente reactivos, nunca verdaderamente responsivos. Esta reactividad emocional es la cadena invisible que ata la conciencia a la rueda del sufrimiento. Déjame hablarte de Sofía, una joven aristócrata rusa que encontré en San Petersburgo en 1875, una mujer de excepcional belleza y privilegio, pero aprisionada por lo que describía como una tempestad de sentimientos que la dejaba exhausta y confundida. Cada día traía oscilaciones salvajes entre euforia y desesperación, apego apasionado y amargo resentimiento, amor ferviente e indiferencia fría. La expresión atormentada en sus ojos cuando buscó mi consejo por primera vez revelaba una agitación interior que su compostura externa no podía ocultar. «Estoy a merced de mis emociones», confesó, su voz apenas audible. «Un momento estoy llena de tal alegría que siento que podría ascender al cielo. Al siguiente estoy sumida en tal oscuridad que contemplo terminar mi existencia». La observé de cerca mientras hablaba, notando los rápidos cambios en su semblante, cómo rápidamente su expresión cambiaba de animación a desolación, cómo su respiración alternaba entre rápidas y superficiales bocanadas y pesados suspiros. Sus manos se movían constantemente, a veces apretadas en ansiedad, a veces abiertas en rendición. El clima emocional dentro de ella cambiaba con tal rapidez que parecía contener múltiples mujeres dentro de una sola forma. «He intentado controlar estos sentimientos», continuó, su voz fortaleciéndose con frustración. «He rezado, me he confesado, he practicado filosofía estoica, he indulgido cada pasión hasta el agotamiento. Nada proporciona alivio duradero. La tormenta emocional puede amainar momentáneamente, pero siempre regresa, a menudo con mayor fuerza. Lo que Sofía experimentó ha sido validado por la neurociencia afectiva moderna. Investigaciones en el Centro para Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin han demostrado que las respuestas emocionales no entrenadas activan el sistema límbico del cerebro, particularmente la amígdala, creando patrones neurales que eluden la conciencia y el control conscientes. Esto crea lo que los investigadores llaman piloto automático emocional, patrones reactivos que operan independientemente de la intención o voluntad. Estudios en el Instituto Max Planck han revelado que las emociones no son simplemente estados psicológicos, sino eventos corporales complejos que involucran neuropéptidos que inundan el organismo,
creando cascadas bioquímicas que pueden persistir mucho después de que haya pasado el evento desencadenante. Estos péptidos crean lo que Candice Pert llamó moléculas de emoción, sustratos físicos que pueden volverse adictivos, llevando al organismo a recrear inconscientemente los estados emocionales a los que se ha habituado. Investigaciones sobre contagio emocional han mostrado que los estados afectivos pueden transferirse entre individuos a través de la mímica inconsciente de expresiones faciales, posturas y patrones vocales, creando campos emocionales colectivos que trascienden la psicología individual. Este entendimiento científico confirma lo que las enseñanzas esotéricas han mantenido durante mucho tiempo, que las emociones son fenómenos energéticos que se extienden más allá de los límites personales. Esta investigación moderna se alinea con las tradiciones de sabiduría antigua a través de las culturas. La enseñanza budista sobre Vedana identifica las reacciones emocionales habituales que surgen de sensaciones placenteras, desagradables y neutras. La filosofía estoica distingue entre propatos, reacciones emocionales iniciales, y estados emocionales desarrollados que involucran asentimiento consciente. La tradición hindú reconoce los estados emocionales como manifestaciones de los gunas, las cualidades fundamentales de sattva, rajas y tamas que estructuran toda experiencia. El principio hermético de vibración enseña que las emociones son fundamentalmente frecuencias de energía que pueden ser transmutadas a través de la conciencia consciente. Los padres del desierto cristianos desarrollaron prácticas sofisticadas para transformar los logismoi, los patrones emocionales, pensamiento que perturban la quietud interior. Estas tradiciones ofrecen no meras teorías, sino metodologías prácticas para navegar el laberinto emocional. Hay señales inconfundibles de que tu naturaleza emocional se ha convertido en un laberinto en lugar de un camino claro hacia la sabiduría. Estos patrones de entrampamiento se manifiestan progresivamente, llevando a una confusión más profunda en lugar de hacia la claridad y la paz. Primero viene la identificación emocional, la fusión inconsciente de tu identidad con estados de sentimiento transitorios. No experimentas ira, te conviertes en ira. No sientes tristeza, estás triste. No conoces alegría, eres alegre. Esta identificación crea un sentido fragmentado del ser que cambia con cada cambio del clima emocional, impidiendo el reconocimiento de la conciencia inmutable que subyace a todos los estados de sentimiento. Luego viene la adicción emocional, el anhelo inconsciente de patrones emocionales familiares independientemente de su naturaleza dolorosa. Recreas dinámicas de relación que desencadenan abandono, porque el sentimiento, aunque desagradable, es conocido. Generas situaciones que producen ansiedad, porque la neuroquímica del estrés se ha convertido en tu línea base. Saboteas la alegría, porque la paz se siente peligrosamente desconocida. El laberinto se convierte en una serie de circuitos habituales que recorres no por elección, sino por compulsión inconsciente. Después aparece la proyección emocional, la atribución de tus estados internos a causas externas. Otros te hacen enojar, las situaciones te ponen triste, los eventos te hacen ansioso. Esta externalización te impide reconocer las emociones como patrones energéticos autogenerados, manteniéndote perpetuamente a merced de las circunstancias, en lugar de conscientemente responsable de tu estado interno. Luego se manifiesta el entumecimiento emocional, la progresiva muerte del sentimiento a través de la supresión, el uso de sustancias, la intelectualización excesiva o el bypass espiritual. Incapaz de navegar el laberinto, intentas salir de él apagando completamente el sistema emocional. Esto crea no paz, sino muerte, no sabiduría, sino desconexión, no trascendencia, sino evitación. Finalmente, viene la desesperación emocional, la creciente convicción de que la paz es imposible dada la naturaleza aparentemente autónoma de la reactividad emocional. Comienzas a verte como fundamentalmente defectuoso, constitucionalmente incapaz de la ecuanimidad mostrada por maestros espirituales o incluso individuos emocionalmente equilibrados. El laberinto aparece no como un viaje, sino como una sentencia de prisión ineludible. Este entrampamiento emocional sigue una progresión predecible, profundizando su control a menos que sea conscientemente abordado. Comienza en la primera infancia con condicionamiento familiar y cultural sobre qué emociones son aceptables, cuáles deben ser suprimidas, cuáles ganan amor, cuáles desencadenan rechazo. La joven psique aprende no sabiduría emocional, sino gestión emocional, no fluidez de sentimientos, sino control de sentimientos. El cuerpo sabe, recuerda, habla un lenguaje más antiguo que las palabras. Has olvidado cómo escuchar esta sabiduría, cómo interpretar sus mensajes, cómo honrar sus necesidades. El mundo moderno te ha entrenado para tratar tu cuerpo como una máquina, para ser controlada, optimizada, silenciada cuando es inconveniente. Sin embargo, dentro de este templo viviente yace un camino directo a la paz que buscas. Soy Elena Blavatsky y he estudiado la ciencia esotérica de la inteligencia oculta del cuerpo.
Lo que descubrí, lo que transmití a aquellos preparados para recibir tal conocimiento, explica por qué la paz elude a aquellos que la buscan solo a través de la mente. Tu cuerpo no es meramente físico, es el punto de encuentro del espíritu y la materia, el recipiente alquímico en el que ocurre la transformación, y hasta que reclames esta sabiduría olvidada, la paz seguirá siendo un concepto abstracto en lugar de una realidad vivida. En la doctrina secreta, revelé que la materia es espíritu en su vibración más baja, y el espíritu es materia en su vibración más alta. Vamos. Sin embargo, la humanidad moderna opera desde la ilusión de que el cuerpo y el espíritu están separados, incluso son antagónicos. Esta falacia dualista crea una guerra interna, la conciencia luchando contra su propia expresión material. Este conflicto interno hace imposible la paz, porque ¿cómo puede haber armonía cuando estás dividido contra ti mismo? Déjame hablarte de Roberto, un médico americano que encontré en Nueva York en 1879, un hombre de brillantez científica, entrenado en las mejores escuelas médicas de Europa, pero sufriendo de lo que describía como una profunda alienación de mi propia fisicalidad. A pesar de su extenso conocimiento de anatomía y fisiología, experimentaba su cuerpo como un territorio extranjero, un mecanismo problemático que requería constante monitoreo y corrección. La tensión visible en su postura cuando me consultó por primera vez revelaba el costo de esta desconexión: hombros rígidos con tensión, respiración superficial y restringida, movimientos mecánicos en lugar de fluidos. Sé todo sobre el cuerpo en teoría, admitió, su voz llevando una nota de confusión, pero no siento nada de su sabiduría. Trato a mis pacientes como colecciones de síntomas a analizar en lugar de seres a comprender, y me trato a mí mismo con el mismo desapego clínico. Ay, lo observé mientras hablaba, notando la profunda disociación evidente en su presentación, cómo su conciencia parecía flotar por encima y ligeramente detrás de su forma física, cómo hablaba de su cuerpo como ello en lugar de yo, cómo se estremecía casi imperceptiblemente cuando experimentaba sensaciones que no podía categorizar inmediatamente. Su extenso conocimiento médico no lo había acercado a la sabiduría encarnada, sino que en realidad había aumentado su alejamiento del sistema mismo que había dedicado su vida a estudiar. He mapeado el sistema nervioso, continuó, un indicio de desesperación entrando en su voz precisamente modulada. Puedo nombrar cada músculo, trazar cada vaso. Sin embargo, no puedo sentir la simplicidad de mi propia respiración, el placer del movimiento, las corrientes sutiles de energía que las tradiciones antiguas describen. Soy un médico que ha perdido contacto con la vida misma. Lo que Roberto experimentó ha sido validado por la psicología somática moderna y la neurociencia. Investigaciones en el Centro para la Mente y el Cerebro de la Universidad de California han demostrado que la desconexión de la conciencia corporal se correlaciona con una disminución de la actividad en la ínsula, la región cerebral responsable de la interocepción, la percepción de los estados corporales internos. Esto crea lo que los investigadores llaman disociación somática, una ceguera funcional a las señales internas y sabiduría del cuerpo. Estudios sobre cognición encarnada han revelado que el pensamiento mismo no es abstracto, sino fundamentado en la experiencia corporal, con el cerebro usando circuitos sensorio-motores, incluso para el procesamiento conceptual. Esto confirma el entendimiento antiguo de que la conciencia no está separada de la fisicalidad, sino expresada a través de ella. El concepto moderno del cerebro intestinal, el sistema nervioso entérico que contiene más de 500 millones de neuronas, valida científicamente las enseñanzas tradicionales sobre el cuerpo, conteniendo sus propias formas de inteligencia independientes del procesamiento cerebral. Investigaciones sobre marcadores somáticos por el neurocientífico Antonio Damasio han mostrado que las decisiones emocionales e intuitivas dependen de señales corporales sutiles en lugar de solo análisis racional. El cuerpo literalmente sabe antes que la mente consciente, creando respuestas físicas que guían la acción antes de que la conciencia cognitiva se ponga al día. Esto no es misticismo, sino neurofisiología medible. Este entendimiento científico se alinea con lo que las tradiciones de sabiduría han enseñado durante milenios. El concepto taoísta de Qi reconoce el cuerpo como un campo de energía inteligente en lugar de meramente partes mecánicas. El entendimiento hindú de prana identifica la fuerza vital que anima la forma física, fluyendo a través de canales sutiles que trascienden la anatomía gruesa. La práctica budista de atención plena del cuerpo reconoce el cuerpo como una puerta principal a la presencia y el despertar. Las tradiciones de curación indígenas en todo el mundo reconocen la capacidad innata del cuerpo para la autorregulación y la curación cuando su sabiduría es honrada en lugar de anulada. El entendimiento griego antiguo del timos reconoce la inteligencia espiritual residente en el corazón físico.
Estas no son teorías anatómicas primitivas, sino reconocimientos sofisticados del cuerpo, como un sistema multidimensional de inteligencia. Hay señales inconfundibles de que la desconexión de la sabiduría corporal impide la paz que buscas. Estas manifestaciones de alienación encarnada se desarrollan progresivamente, creando una distancia creciente entre la conciencia y su expresión física. Primero viene el entumecimiento sensorial, la disminuida conciencia de sensaciones físicas, particularmente aquellas que señalan las necesidades y límites del cuerpo. Ignoras el hambre hasta que se convierte en dolor. Te empujas a través de la fatiga hasta que colapses. Suprimes la incomodidad hasta que se convierte en enfermedad. El cuerpo habla, pero la conciencia ya no comprende su lenguaje. Luego viene la tensión crónica, la acumulación de estrés no liberado en el sistema muscular. Tus hombros se elevan permanentemente. Tu mandíbula se aprieta constantemente. Tu abdomen permanece rígido. Esta armadura física, inicialmente desarrollada como protección, se convierte en una prisión que restringe la respiración, el movimiento, el flujo de energía y el procesamiento emocional. Después aparece la amnesia somática, la pérdida de conexión con los patrones de movimiento natural y capacidades del cuerpo. Olvidas cómo respirar diafragmáticamente. Pierdes la habilidad de pararte con alineación natural. Te vuelves incapaz de relajarte completamente. La inteligencia innata del cuerpo se ve anulada por hábitos mecánicos y patrones compensatorios. Luego se manifiesta la enfermedad como mensaje. La emergencia de síntomas físicos que representan sabiduría desatendida, intentando abrirse paso hacia la conciencia. Dolores de cabeza señalan la necesidad de quietud mental. Problemas digestivos reflejan emociones no procesadas. Disfunción inmunológica indica límites violados. El cuerpo comunica a través del lenguaje de la incomodidad, lo que la conciencia se niega a reconocer a través de señales más sutiles. Finalmente viene la alienación física, la experiencia del cuerpo como enemigo en lugar de aliado, como limitación en lugar de recipiente de transformación. Comienzas a resentir tus necesidades físicas, a ver las sensaciones como distracciones de la búsqueda espiritual, a ver el envejecimiento y los cambios físicos como afrentas a la identidad, en lugar de invitaciones a una sabiduría más profunda. La oscuridad vive dentro de ti. Partes de ti mismo que has negado, desconocido, empujado a las profundidades inconscientes. Sin embargo, lo que rechazas no desaparece. Crece más fuerte en las sombras, ganando poder de tu misma negativa a reconocerlo. Este ser negado sabotea tu búsqueda de paz, erupciona en momentos inesperados y se proyecta sobre otros. La sombra no será ignorada. Soy Elena Blavatsky y he descendido al inframundo de la psique humana. Lo que presencié allí, lo que traje de vuelta para aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar sus propias profundidades, explica por qué la paz evade incluso al buscador espiritual más dedicado. Tus aspectos rechazados no desaparecen cuando son desterrados de la conciencia. Se convierten en fuerzas autónomas operando más allá de tu conciencia. Y hasta que reclames estas partes desconocidas de ti mismo, la paz seguirá siendo un estado temporal en lugar de una presencia permanente. En La voz del silencio, advertí: la luz del único maestro, la única luz dorada inmarcesible del espíritu, proyecta sus rayos radiantes sobre el discípulo desde el principio mismo. Sus rayos atraviesan las espesas y oscuras nubes de la materia. Sin embargo, la mayoría de los buscadores espirituales intentan alcanzar la luz mientras niegan las nubes, lograr la paz mientras rechazan los mismos aspectos del ser que la perturban. Esta deshonestidad fundamental crea no integración sino mayor fragmentación. Déjame hablarte de Guillermo, un prominente ministro que encontré en Boston en 1888. Un hombre renombrado por su piedad y liderazgo moral, pero atormentado por lo que describía como una oscuridad interior que contradice todo lo que predico. Cada domingo se paraba frente a su congregación exaltando la virtud, condenando el vicio, presentándose como un modelo de rectitud cristiana. Sin embargo, en privado, luchaba contra deseos e impulsos que su ser consciente encontraba abominables. La angustia evidente en su expresión cuando buscó mi guía hablaba de un alma en profundo conflicto. «Soy un fraude», confesó. Su voz apenas por encima de un susurro, aunque estábamos solos. «Predico amor, pero siento odio. Aconsejo perdón, pero albergo resentimiento. Promuevo caridad, pero experimento codicia. Abogo por pureza, pero sufro de lujuria. ¿Cómo puedo guiar a otros cuando yo mismo estoy tan dividido?» Lo observé mientras hablaba, notando la manifestación física de su guerra interna, cómo parecía colapsar hacia adentro con vergüenza. Luego, sobrecorregir con postura rígida, cómo sus ojos alternaban entre evasión abatida e intensidad directa, casi desafiante. Su ser mismo oscilaba entre autocondenación y orgullo compensatorio, entre remordimiento genuino y sutil autojustificación.
Cuanto más lucho contra estos impulsos, más oscuros, continuó, su voz fortaleciéndose con frustración, más fuertes parecen volverse. Cuanto más me presento como virtuoso ante mi congregación, más violentamente estos impulsos contrarios se afirman en privado. Estoy agotado por esta batalla constante, esta interminable hipocresía. Lo que Guillermo experimentó ha sido validado por la psicología profunda moderna. Carl Jung, construyendo sobre intuiciones que hacen eco de las enseñanzas esotéricas que traje adelante, demostró que la sombra, esos aspectos del ser rechazados por la personalidad consciente, no desaparece cuando es negada, sino que más bien gana autonomía y energía, eventualmente manifestándose a través de proyección, compulsión o erupción. Esto crea lo que Jung denominó el retorno de lo reprimido, la reemergencia inevitable del contenido desconocido en formas distorsionadas y a menudo destructivas. Investigaciones en neurociencia han mostrado que el contenido emocional y psicológico suprimido requiere un gasto constante de recursos neurales para mantener la represión. Estudios en la Escuela de Medicina de Harvard revelan que esta supresión continua activa la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsolateral en patrones similares al estrés crónico, creando lo que los investigadores llaman afrontamiento represivo, un estado asociado con numerosos trastornos psicológicos y fisiológicos. Estudios sobre licencia moral han demostrado que los individuos que conscientemente se identifican con atributos éticos positivos, a menudo inconscientemente, se dan permiso para actuar contrariamente a estos valores, revelando la relación compensatoria entre la persona, la autoimagen consciente, y la sombra, los aspectos desconocidos. Esto no es mera hipocresía, sino un mecanismo psicológico, operando más allá de la conciencia consciente. Este entendimiento moderno confirma lo que las tradiciones de sabiduría han reconocido durante mucho tiempo. La práctica budista tibetana de Chod deliberadamente invoca los aspectos de sombra que los practicantes espirituales típicamente evitan. Los antiguos misterios eleusinos griegos incluían la confrontación con deidades ctónicas que representaban los aspectos rechazados de la naturaleza humana. La tradición alquímica representaba simbólicamente el encuentro con la sombra como la fase nigredo o ennegrecimiento, la necesaria primera etapa en la transformación genuina. La confrontación del libro egipcio de los muertos con Amit, el devorador de almas, representa la necesidad de enfrentar los aspectos de sombra de uno antes de la progresión espiritual. El concepto cristiano de Satanás como la sombra de Dios apunta a la relación paradójica entre luz y oscuridad en el proceso de evolución espiritual. Estas no son supersticiones primitivas, sino sofisticadas tecnologías psicológicas para trabajar con la totalidad de la naturaleza humana. Hay señales inconfundibles de que tu sombra, no reconocida, impide la paz que buscas. Estas manifestaciones del ser rechazado se vuelven progresivamente más disruptivas hasta que son abordadas con conciencia consciente. Primero viene la virtud excesiva, la identificación compulsiva con ideales morales, espirituales o sociales que requieren vigilancia y esfuerzo constantes para mantener. Te vuelves rígidamente identificado con ser bueno, espiritual, consciente o evolucionado. Esta sobreidentificación con la luz automáticamente fortalece su opuesto no reconocido, creando una estructura psicológica inestable que requiere energía creciente para mantener. Luego viene la proyección, la atribución inconsciente de tus cualidades desconocidas a otros. Te perturba la codicia, ira, manipulación o sexualidad que percibes en otros porque estas mismas cualidades viven dentro de ti, no reconocidas y por lo tanto no integradas. Tus juicios se convierten en un mapa de tu sombra, tus disparadores, una guía a tu ser desconocido. Después aparece el autosabotaje, el socavamiento inconsciente de metas e intenciones conscientes. Deseas paz, pero creas conflicto. Buscas salud, pero te involucras en comportamientos dañinos. Valoras la honestidad, pero te encuentras mintiendo. Te comprometes con la práctica espiritual, pero consistentemente la evitas. Estos no son fallos de voluntad, sino evidencia de la sombra operando contrariamente a la intención consciente. Luego se manifiesta la doble vida, el desarrollo de comportamientos compartimentados que directamente contradicen tus valores conscientes y autoimagen. El ministro que condena la impropiedad sexual mientras secretamente visita prostitutas. El ambientalista que acumula posesiones materiales. El activista por la paz lleno de rabia no reconocida. El maestro espiritual que abusa del poder. La sombra encuentra expresión independientemente de la prohibición consciente. Finalmente, viene la crisis de significado, el creciente reconocimiento de que tu desarrollo espiritual o personal ha sido construido sobre la negación en lugar de la integración. Comienzas a cuestionar si todo tu enfoque del crecimiento ha estado mal orientado, si las mismas cualidades que has buscado desarrollar son ellas mismas compensaciones por lo que permanece sin sanar dentro. Esta dinámica de sombra sigue una progresión predecible, creciendo más poderosa a menos que sea conscientemente abordada.
Comienza en la infancia con el proceso natural de desarrollar una personalidad social, aprendiendo qué aspectos de tu naturaleza son aceptables para la familia, los pares y la cultura, y cuáles deben ser ocultados para mantener el apego y la pertenencia. La joven psique aprende no totalidad, sino adaptación estratégica, no autenticidad, sino supervivencia. El tiempo te aprisiona, los arrepentimientos pasados atormentan tu mente, las ansiedades futuras roban tu atención. Existes en todas partes, excepto el único lugar donde la paz puede encontrarse, este momento presente. El eterno ahora, el único punto donde la vida realmente ocurre, permanece en gran parte territorio inexplorado, vislumbrado brevemente en momentos de crisis o belleza, luego olvidado en la prisa del viaje mental en el tiempo. Soy Helena Blavatsky y he estudiado los misterios del tiempo más allá de lo que la física moderna apenas ha comenzado a entender. Lo que descubrí, lo que enseñé a aquellos preparados para trascender la comprensión convencional de la realidad temporal, revela por qué la paz permanece elusiva para aquellos atrapados en la ilusión del tiempo lineal. Tu conciencia existe fuera del tiempo, sin embargo tu mente permanece aprisionada dentro de él. Y hasta que aprendas a anclar la conciencia en el eterno, ahora la paz seguirá siendo un concepto teórico en lugar de una realidad viviente. En La Doctrina Secreta, expliqué que el tiempo es solo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia mientras viajamos a través de la duración eterna. Sin embargo, la humanidad moderna permanece atrapada en lo que llamo tiempo psicológico, el constructo mental que divide la experiencia en un pasado arrepentido, un presente insuficiente y un futuro ansioso. Esta fragmentación del eterno ahora es la barrera fundamental a la paz, que existe solo en la dimensión atemporal del ser. Déjame hablarte de Catalina, una socialité adinerada que encontré en Londres en 1889. Una mujer de notable inteligencia y logro social, pero atormentada por lo que describía como una mente que nunca me permite simplemente ser. A pesar del éxito externo y el privilegio, existía en un estado de perpetuo desplazamiento temporal, reviviendo errores pasados, anticipando desafíos futuros, nunca experimentando la riqueza de su vida actual mientras se desarrollaba. El agotamiento visible en sus facciones cuando me visitó hablaba de este viaje temporal interno, constante movimiento mental sin descanso físico. Mi mente no me da paz, confesó, acomodándose incómodamente en su silla. Cuando asisto a un concierto, en lugar de escuchar la música, estoy reproduciendo un error social de 3 días antes. Cuando ceno con amigos, en lugar de saborear la comida o apreciar la compañía, estoy ensayando conversaciones para la reunión de la próxima semana. Tengo una vida envidiada por muchos, pero nunca estoy presente para experimentarla. La observé mientras hablaba, notando las manifestaciones físicas de esta fragmentación temporal, como sus ojos frecuentemente cambiaban de enfoque, como si vieran escenas internas del pasado o futuro, como su atención repetidamente se desviaba de nuestra conversación hacia alguna corriente de pensamiento privada, como incluso su patrón de respiración parecía desconectado del momento presente, ya sea apresurándose o quedándose atrás del ritmo natural de la hora. Incluso en momentos supuestamente pacíficos, continuó, arreglando distraídamente su cabello ya inmaculado. Mi mente corre a través del tiempo. Durante el té de la mañana, mentalmente reviso las visitas sociales de ayer. Durante la meditación vespertina, planeo las citas de mañana. No puedo encontrar el momento presente, no importa cuán sinceramente lo busque. Lo que Catalina experimentó ha sido validado por la neurociencia moderna y la investigación psicológica. Estudios en la Universidad de Harvard han revelado que la persona promedio pasa el 47% de las horas de vigilia pensando en algo distinto a lo que está haciendo actualmente, un estado que los investigadores llaman mente errante, que se correlaciona fuertemente con la infelicidad reportada. Este desplazamiento temporal activa la red por defecto del cerebro, mientras desactiva los circuitos neurales asociados con la experiencia directa y la conciencia del momento presente. Investigaciones en la Universidad de California han demostrado que la conciencia del momento presente, lo que los científicos llaman atención plena, aumenta la actividad en la corteza prefrontal, mientras disminuye la actividad en la amígdala, creando un estado neurológico conducente tanto a la percepción clara como a la regulación emocional. Esto confirma lo que las tradiciones contemplativas han mantenido durante mucho tiempo, que la paz es una propiedad natural de la conciencia del momento presente. Estudios sobre viaje mental en el tiempo, la capacidad del cerebro para reconstruir eventos pasados y simular escenarios futuros, han mostrado que esta habilidad únicamente humana, aunque evolutivamente ventajosa, crea lo que los investigadores denominan el sesgo del presente psicológico, la tendencia a experimentar pasados y futuros imaginados como más reales y significativos que la experiencia actual del momento presente.
Esta ilusión cognitiva forma la base neurológica para el sufrimiento que resulta del desplazamiento temporal. Este entendimiento científico se alinea con lo que las tradiciones de sabiduría, a través de culturas, han reconocido durante milenios. El concepto budista de sati, o atención plena, identifica la conciencia del momento presente como el fundamento de todo desarrollo espiritual. El principio taoísta de Wu Wei, acción sin esfuerzo, depende de la inmersión completa en el momento presente. La enseñanza hindú de Nishkama Karma, acción sin apego a los resultados, apunta a la libertad encontrada en la presencia temporal. La enseñanza de Cristo de no tomar pensamiento por el mañana aborda esta misma realidad psicológica. La práctica sufí de Waqt cultiva la conciencia del momento eterno más allá del tiempo cronológico. Estas no son meramente posiciones filosóficas, sino metodologías prácticas para trascender el sufrimiento creado por el viaje mental en el tiempo. Hay señales inconfundibles de que el desplazamiento temporal impide la paz que buscas. Estas manifestaciones de conciencia ligada al tiempo se desarrollan progresivamente, creando distancia creciente entre la conciencia y el eterno ahora, donde la paz realmente reside. Primero viene la aversión al momento presente, la resistencia sutil pero persistente a lo que está ocurriendo ahora. Te involucras en constantes microrechazos de la experiencia actual, encontrándola aburrida, incómoda, insuficiente o meramente transicional, algo que atravesar en el camino a un momento futuro más satisfactorio. Esta devaluación del presente crea un hábito de conciencia que nunca puede encontrar paz, ya que la paz existe solo en el momento que está siendo perpetuamente rechazado. Luego viene el escape temporal, el uso del viaje mental en el tiempo como regulación emocional. Cuando la experiencia presente se vuelve incómoda, inmediatamente te retiras a memorias pasadas o planes futuros. La ansiedad desencadena fantasías sobre soluciones futuras. El conflicto provoca revisiones de agravios pasados. El aburrimiento inicia secuencias de planificación. Esta huida temporal habitual impide el desarrollo de presencia que puede abrazar toda experiencia sin requerir escape. Después aparece la escasez de momentos significativos, la creencia de que solo ciertos momentos especiales merecen presencia completa. Estás presente durante experiencias cumbre, crisis o sesiones de atención plena planificadas, pero ausente durante actividades ordinarias. Prestas atención a la espectacular puesta de sol, pero ignoras el trayecto mundano. Presente para la boda, pero ausente para el matrimonio. Esta presencia selectiva te mantiene buscando momentos extraordinarios, en lugar de descubrir lo extraordinario dentro de lo ordinario. Luego se manifiesta la anticipación crónica, la orientación persistente hacia la experiencia futura en lugar de la realidad actual. Perpetuamente vives en el cuándo consigas la promoción, cuando encuentres la relación, cuando logres la meta, cuando tengas más tiempo. Esta futurización de la vida asegura que la satisfacción permanezca siempre un paso adelante, siempre anticipada, pero nunca realizada en el único momento en que podría realmente ocurrir, ahora. Finalmente viene el agotamiento temporal, la fatiga profunda que resulta de constantemente dividir la conciencia entre pasado, presente y futuro. Experimentas no el poder concentrado de la conciencia unificada, sino la debilidad difusa de la atención fragmentada. El viaje mental en el tiempo requiere enorme energía psicológica, dejando poca vitalidad para la simple experiencia de ser. Este desplazamiento temporal sigue una progresión predecible, profundizando su control a menos que sea conscientemente abordado. Comienza en la primera infancia con sistemas educativos que orientan la conciencia hacia recompensas futuras en lugar de compromiso presente. La mente joven aprende a no valorar el proceso de aprendizaje mismo, sino a enfocarse en las calificaciones, logros y credenciales que eventualmente producirá. La vida se convierte en preparación en lugar de presencia, medio en lugar de fin. Crees que estás separado, aislado, una entidad discreta navegando un mundo de otras entidades discretas. Esta percepción fundamental, tan obvia, tan incuestionada, es la ilusión más penetrante, la barrera primaria a la paz. Los límites que percibes entre tú y otros, entre humanidad y naturaleza, entre conciencia y materia, no son la realidad última, sino imposiciones conceptuales sobre el tejido sin costuras de la existencia. Soy Helena Blavatsky, y he penetrado más allá del velo de aparente multiplicidad hasta la unidad subyacente de toda existencia. Lo que experimenté, lo que luché por articular en enseñanzas a menudo malentendidas y calumniadas, revela por qué la verdadera paz permanece elusiva para aquellos atrapados en la percepción de separación. Tu sufrimiento proviene no de circunstancias, sino de los límites ilusorios que dividen lo que es esencialmente uno. Y hasta que comiences a disolver estas barreras artificiales, la paz seguirá siendo un concepto abstracto, en lugar de tu realidad vivida. En la doctrina secreta,
Proclamé la primera proposición fundamental de la sabiduría antigua, un principio omnipresente, eterno, ilimitado e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible, ya que trasciende el poder de la concepción humana y solo podría ser empequeñecido por cualquier expresión o similitud humana. Esto no es poesía mística, sino descripción directa del campo unificado de conciencia-sustancia que subyace toda diversidad aparente, lo que la física cuántica moderna ahora aborda a través de conceptos de no localidad y entrelazamiento. Déjame hablarte de Jaime, un brillante matemático que encontré en Cambridge en 1889, un hombre de excepcional inteligencia analítica, sin embargo perturbado por lo que describía como un abismo insalvable entre yo mismo y todo lo que observo. A pesar de su formidable intelecto, experimentaba una profunda alienación de otros humanos, de la naturaleza, en última instancia de la existencia misma. Esta percibida separación creaba no solo confusión intelectual, sino sufrimiento emocional que su mente racional no podía ni resolver ni descartar. El aislamiento evidente en su manera cuando me consultó revelaba el costo de esta percibida división, cómo se mantenía apartado físicamente incluso mientras buscaba conexión, cómo su mirada parecía observar la realidad a través de una barrera invisible, cómo sus palabras, precisamente elegidas, servían no solo para comunicar, sino para mantener una distancia segura del desorden del compromiso directo. Entiendo el mundo a través de números y ecuaciones, explicó, su voz llevando la atención particular de alguien intentando articular algo más allá de su marco conceptual. Puedo calcular la trayectoria de planetas, modelar sistemas complejos, derivar elegantes pruebas, sin embargo no puedo cerrar la brecha entre mi conciencia y la flor más simple, entre mi mente y otro ser humano. Permanezco por siempre afuera, mirando hacia adentro. O noté, mientras hablaba, cómo su brillante mente se había convertido tanto en su mayor activo como en su barrera más formidable. Cómo su capacidad analítica, tan poderosa para diseccionar la realidad en componentes, resultaba inadecuada para experimentar la totalidad que trasciende la división intelectual. Su misma excelencia en entender partes la impedía percibir el todo. Cuanto más precisamente entiendo los mecanismos de la realidad, continuó, inconscientemente creando patrones geométricos con sus dedos mientras hablaba, más profundamente me siento separado de ella. Mi conocimiento se convierte en una especie de prisión. Sé todo sobre la vida excepto cómo vivirla. Todo sobre la conexión excepto cómo experimentarla. Lo que Jaime experimentó ha sido validado por la ciencia cognitiva moderna y la física cuántica. Investigaciones en fenomenología neural han identificado lo que los científicos llaman la división sujeto-objeto, la tendencia del cerebro a crear un límite percibido entre el ser que experimenta y el mundo experimentado. Esta división perceptual, aunque útil para ciertos tipos de funcionamiento, crea lo que los investigadores denominan aislamiento existencial, la sensación de estar fundamentalmente separado de la realidad que uno habita. Estudios sobre la red por defecto del modo han mostrado que las regiones cerebrales responsables del pensamiento autorreferencial, la corteza cingulada posterior, la corteza prefrontal medial y el giro angular, crean no solo la sensación de un ser separado, sino también el sufrimiento psicológico concomitante que acompaña esta percepción. Cuando la actividad en estas regiones disminuye, los sujetos reportan experiencias de conexión, unidad y paz que trascienden la conciencia ordinaria. La física cuántica ha demostrado que a nivel subatómico, la percepción de objetos separados y discretos da paso a campos interconectados de probabilidad y relación. El principio de no localidad confirma que partículas, una vez conectadas, permanecen en comunicación independientemente de la separación espacial. El teorema de Bell prueba matemáticamente que ninguna teoría de la realidad compatible con la mecánica cuántica puede requerir que eventos espacialmente separados sean independientes. Estas no son interpretaciones filosóficas, sino realidades experimentales que desafían nuestra percepción de un mundo compuesto de entidades separadas. Este entendimiento científico se alinea con lo que las tradiciones de sabiduría, a través de culturas, han reconocido durante milenios. El concepto hindú de Advaita, o no dualidad, directamente aborda la naturaleza ilusoria de la separación. La enseñanza budista de Pratyasamutpada, u origen dependiente, revela cómo ninguna entidad existe independientemente, sino solo a través de relación. El principio taoísta de Wu apunta a la naturaleza vacía de los aparentes límites. La declaración mística de Cristo, yo y mi Padre somos uno, habla de esta misma realidad no dual. El concepto islámico de Tawhid, o unidad divina, se extiende más allá de la teología a la unidad esencial de toda existencia. Estas no son meramente creencias religiosas, sino reconocimientos directos de la naturaleza unificada de la realidad, más allá de la división perceptual. Hay señales inconfundibles de que la ilusión de separación impide la paz que buscas.
Estas manifestaciones de conciencia dividida se desarrollan progresivamente, creando sufrimiento creciente hasta que la percepción de límites comienza a disolverse. Primero viene la soledad existencial, la sensación persistente de estar fundamentalmente aislado, independientemente de la conexión externa. Puedes estar rodeado de seres queridos, pero sentirte profundamente solo, en relación íntima, pero experimentar una brecha insalvable, profundamente comprometido en comunidad, pero internamente separado. Esta no es soledad circunstancial, sino la consecuencia existencial de percibirte como una entidad discreta en un mundo de otras entidades discretas. Luego viene la autonomía defensiva, las estrategias desarrolladas para proteger y preservar los límites del ser separado. Proteges tus opiniones, defiendes tu territorio, proteges tus recursos, mantienes tu imagen. Las relaciones se convierten en negociaciones entre intereses separados en lugar de expresiones de unidad subyacente. Este mantenimiento constante de límites requiere vigilancia, que impide la rendición necesaria para la paz. Después aparece la limitación empática, la incapacidad de experimentar genuinamente la realidad de otros debido a la barrera percibida entre conciencias. Puedes entender conceptualmente las experiencias de otros, pero no puedes sentirlas directamente como propias. Esto crea no solo distancia interpersonal, sino las consecuencias morales de percibir el sufrimiento de otros como fundamentalmente separado de ti mismo, lo que los filósofos llaman el problema de otras mentes. Luego se manifiesta la desconexión ecológica, la separación percibida entre humanidad y mundo natural. Experimentas la naturaleza como recurso, telón de fondo, o en el mejor caso, compañero, pero no como tu cuerpo extendido, tu ser más grande. Esta división permite la destrucción ambiental a través del fracaso, en reconocer que el daño a la naturaleza es literalmente daño al ser, no metafóricamente, sino realmente, dado el campo unificado de existencia. Finalmente viene el aislamiento espiritual, la percepción de división entre conciencia individual y conciencia universal, entre ser y fuente. Buscas conexión con lo divino como si fuera algo separado de ti, algo a ser alcanzado en lugar de tu naturaleza fundamental. Esta brecha percibida entre buscador y buscado asegura que la realización espiritual permanezca un horizonte inalcanzable en lugar de una realidad reconocida. El mayor secreto yace oculto a plena vista. La paz que buscas no viene a través de la adquisición, sino de la transformación. No a través de la adición, sino de la transmutación. No a través de convertirte en algo distinto a lo que eres, sino a través del proceso alquímico que revela el oro escondido dentro del plomo de la conciencia ordinaria. Esto no es metáfora, sino la verdad literal del desarrollo espiritual. Soy Helena Blavatsky, y he estudiado los antiguos textos alquímicos más allá de su interpretación superficial como química primitiva. Lo que decodifiqué, lo que transmitía a aquellos preparados para entender estas enseñanzas simbólicas, revela por qué la paz elude a aquellos que la buscan como un estado a ser alcanzado en lugar de una transformación a ser experimentada. Tu conciencia contiene todos los elementos necesarios para la paz que buscas. Y hasta que te involucres en el proceso alquímico de transformación interna, la paz seguirá siendo una meta distante en lugar de tu naturaleza realizada. En La Doctrina Secreta, escribí: todo el orden de la naturaleza evidencia una marcha progresiva hacia una vida superior. Sin embargo, esta progresión opera no a través de mejora lineal, sino a través de transformación cíclica, el proceso antiguo simbolizado en textos alquímicos como la transmutación de metal base en oro. Esto no es imaginería poética, sino descripción precisa de cómo la conciencia evoluciona a través de etapas de disolución y reconstitución, muerte y renacimiento. Déjame hablarte de Jonathan, un dedicado estudiante ocultista que encontré en París en 1884. Un hombre de aspiración espiritual sincera y considerable conocimiento esotérico, pero frustrado por lo que describía como búsqueda interminable sin cambio fundamental. A pesar de años de estudio, a través de múltiples tradiciones, seguía siendo esencialmente la misma persona con más información, en lugar de un ser transformado con realización más profunda. Su práctica había añadido capas de conocimiento sin transmutar la conciencia subyacente. La decepción evidente en su expresión cuando me consultó revelaba el dolor de este reconocimiento, cómo su extenso aprendizaje había creado expectativas sin cumplimiento, cómo su práctica disciplinada había refinado su personalidad sin transformar su ser. He estudiado la Cábala, textos herméticos, Vedanta, sutras budistas, confesó, su voz llevando el particular cansancio del buscador de largo plazo. He practicado magia ritual, meditación, oración, mantras. He acumulado conocimiento que impresionaría a muchos aspirantes espirituales. Sin embargo, permanezco fundamentalmente sin cambios. Más conocedor quizás, pero no más pacífico, no más sabio, no más libre. Observé, mientras hablaba, los signos de conciencia acumulada en lugar de transformada.
cómo su conocimiento espiritual existía como una impresionante superestructura construida sobre una fundación sin cambios, cómo sus prácticas se habían convertido en actuaciones hábiles en lugar de rendiciones al proceso transformativo, cómo su misma identidad había incorporado buscador espiritual como otra capa del ser, en lugar de permitir la disolución necesaria para la transformación genuina. Comienzo a sospechar, continuó, una nota de realización naciente entrando en su voz, que he estado abordando la espiritualidad como adquisición en lugar de transformación, añadiendo prácticas, técnicas, conceptos, credenciales a un ser sin cambios en lugar de permitir que ese ser experimente la muerte y renacimiento que la verdadera alquimia requiere. Lo que Jonathan experimentó ha sido validado por la psicología del desarrollo moderna y la investigación transpersonal. Estudios han identificado lo que los investigadores llaman bypass espiritual, el uso de prácticas y conceptos espirituales para evitar, en lugar de transformar, material psicológico. Esto crea lo que el psicólogo John Welwood denominó trascendencia prematura, el intento de elevarse por encima de la experiencia humana, en lugar de transformarla a través del compromiso completo. Investigaciones en el Instituto Mente y Vida han demostrado que la genuina transformación espiritual involucra no meramente cambio cognitivo, sino reorganización neurológica, psicológica e incluso epigenética. Esto confirma lo que las enseñanzas alquímicas han mantenido durante mucho tiempo, que el verdadero desarrollo espiritual requiere no meramente nueva información, sino transformación fundamental del sistema entero de conciencia. Estudios sobre desarrollo contemplativo han revelado lo que los investigadores llaman transiciones de etapa, periodos de desorientación, disolución y reconsolidación que caracterizan la auténtica evolución espiritual. Estas transiciones reflejan lo que los textos alquímicos describen como nigredo, ennegrecimiento, albedo, emblanquecimiento, citrinitas, amarillamiento y rubedo, enrojecimiento, las etapas de descomposición y reconstitución necesarias para la transmutación de la conciencia. Este entendimiento científico se alinea con lo que las tradiciones de sabiduría, a través de culturas, han reconocido durante milenios. El concepto budista de Nekhama reconoce que la transformación espiritual requiere renunciación, no meramente de objetos externos, sino de apegos internos y estructuras de identidad. La enseñanza cristiana sobre nacer de nuevo apunta a esta misma necesidad de cambio fundamental en lugar de incremental. El entendimiento hindú del desarrollo espiritual como morir al viejo ser, mrityum, para realizar el verdadero ser, amritam, directamente paralela a la transformación alquímica. Las etapas sufíes de transformación, fana, aniquilación del falso ser, seguida por baka, subsistencia en la realidad divina, describen este mismo proceso de disolución y reconstitución. Estos no son meramente conceptos filosóficos, sino descripciones precisas del viaje transformativo que la conciencia debe experimentar para realizar su naturaleza esencial. Hay señales inconfundibles de que abordar la espiritualidad como acumulación en lugar de transformación impide la paz que buscas. Estas manifestaciones de conciencia acumulada en lugar de transmutada se desarrollan progresivamente, creando frustración creciente hasta que el proceso alquímico verdaderamente comienza. Primero viene el materialismo espiritual, la colección,